Bienvenidos a América Directo. Y hace muy pocas horas conocimos unos polémicos resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que le han dado el triunfo al candidato oficialista, Nicolás Maduro, con una diferencia de poco más de 200.000 votos sobre el candidato opositor, Enrique Capriles. Y esto ha disparado una crisis prácticamente institucional, porque mientras el Consejo Nacional Electoral le ha dado el triunfo a Maduro, la oposición ha denunciado irregularidades, ha denunciado que en realidad los datos no se corresponden con la realidad y con el análisis que habían realizado. Y en las últimas horas se ha sumado el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, embajadores de países como el de España y también otras personalidades, incluso la OEA, José Miguel Insulza, el titular de la OEA, han apoyado la solicitud de la oposición a que se realice un conteo voto por voto. Hemos invitado nuevamente a Eleonora Brusual, periodista que nos ha acompañado en otras ocasiones, para explicarnos directamente desde Caracas lo que allí está sucediendo. Eleonora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jorge, y gracias, por supuesto, a Infobae, que está tan atenta a lo que sucede en Venezuela, a lo que nos sucede a los venezolanos y a su compromiso como medio de comunicación con la libertad de expresión y con la libertad individual del individuo. Qué cosa maravillosa es saber que aquí se cierran algunas tribunas, pero se abren siempre otras, y otras tan nuestras y tan valientes como Infobae. Muchísimas gracias, Eleonora. Bueno, voy a ir a la pregunta directa. O sea, Enrique Capriles ha redoblado la apuesta. Acaba de convocar hace un rato nada más a un cacerolazo nacional que dice que se sienta en todo el mundo si es que hoy Nicolás Maduro se presenta ante el Consejo Nacional Electoral para ser proclamado vencedor oficialmente y para ser proclamado nuevo presidente de Venezuela. Por otra parte, dijo que mañana todos los venezolanos marchen a las sedes del CNE. Me gustaría tu primer análisis, Eleonora, sobre esta fuerte apuesta y esta jugada de la oposición con respecto a los resultados de las elecciones. Yo no me sorprendo de ese Enrique Capriles que estoy viendo, que estamos viendo. Ese es el Enrique Capriles que él mismo se definía hace 2 noches cuando un periodista le dijo que cuál era la diferencia entre el Enrique Capriles que perdió las elecciones en octubre y este Enrique Capriles que dejó el pellejo literalmente peleando por nuestro país, por nuestro pueblo, por la Venezuela que merecemos, que soñamos y que queremos. Y él decía, es que yo ahora tengo más experiencia. Y esa es la respuesta de toda persona inteligente, porque si tú no aprendes de la adversidad, de los avatares, de los errores, pues eres bruto simplemente. Entonces, esa respuesta que acaba de dar Enrique, unida a toda esta campaña típica que hemos tenido, unido a ese Enrique que apareció aceptando que toda esa mitad de Venezuela lo quisiera como líder, a mí no me sorprende. Lo que sí me fascina es que está llamando a lo mejor que tenemos los seres humanos, que es la rabia resolutiva, que no tiene nada que ver con la violencia. La violencia, como es un eslogan ya más que trillado, es el arma de los que no tienen razón. Pero la rabia resolutiva es la rabia del inteligente, del que se siente molesto, del que se siente agredido, del que se siente engañado, y entonces esa rabia la convierte en hechos y pasos victoriosos. Eso es lo que ha hecho Enrique hoy. Eleonora, hay algo que es muy claro con el resultado de las elecciones de este domingo. El chavismo
obtuvo prácticamente 700.000 votos menos que en la elección donde se postuló Hugo Chávez, cuando ya se sabía que estaba enfermo y el gobierno ocultó esta realidad. Chávez nunca llegó a asumir. Pero por otro lado, Enrique Capriles también incrementó en 700.000 votos. Si uno hace las cuentas, dice, bueno, Chávez versus Capriles, ganó Chávez con una diferencia de 1,6 millones de votos. Si estos datos, tal cual están en el CNE a día de hoy, el triunfo de Maduro ha sido por unos escasos 200.000 votos. O sea, algo ha cambiado. Estamos hablando de 1.400.000 votos menos que diferencian, digamos, a lo que vimos en octubre. Leonora, ¿qué va a pasar en Venezuela a partir de este momento? ¿Qué pasa si Maduro, el gobierno y el CNE se niegan a hacer un conteo de votos, mientras el mundo y todos los sectores internacionales ya lo están comenzando a reclamar? Para mí sería simplemente perder ese ropaje, ese disfraz que habilísimos ha tomado esa izquierda canalla latinoamericana liderada por dos carcamales perversos como son los hermanos Castro y por esa nomenclatura cubana siniestra. Y perdería ese vestidito democrático que sabiamente agarraron cuando cambiaron la lucha armada, el terrorismo, por las urnas de votación y por los votos. Hemos visto en estos 14 años cómo con muchísima inteligencia lograron desviar aquella violencia hacia las vías que ofrece la democracia. Una vez en el poder, pues estamos viendo, no solamente en Venezuela, sino en el Ecuador, en Argentina, cómo han ido destruyendo esas bases de la democracia, esa autonomía de poderes que tiene todo Estado democrático y empieza lo que es, sin dudar, por un momento, si estoy en lo cierto, una neotiranía, gobiernos autocráticos, gobiernos absolutamente irrespetuosos de las libertades fundamentales del individuo. Entonces, si ellos van por ese camino, si Maduro esta tarde es proclamado, si la señora Tibisay Lucena, que hace una semana cargaba aquí un brazalete que la identificaba como miembro activo del partido de gobierno, y esa señora es la presidenta del ente electoral, que para mí es una oficina más de este gobierno y para nada es un poder autónomo, ella simplemente le mostrará al mundo de lo que es capaz la barbarie cuando se entroniza, la barbarie cuando piensa que los países les pertenecen, cuando la barbarie cree que el adversario político no existe, sino que existe un enemigo a destruir, a barrer del mapa. Cuando ellos dicen no volverán, pero ¿qué demócrata puede decir que otra idea, otro planteamiento político, otra visión de las cosas no va a volver? Eso no se le ocurre a nadie que no sea un totalitario, que no sea un tirano, que no sea un arbitrario. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que va a pasar, Jorge. Eleonora, la situación no deja de tener cierta fragilidad. Hay sectores, indudablemente, que se vinculan con la violencia, con la idea de la intimidación, la idea de estar apareciendo allí. Ayer se oían discursos incluso de sectores, sobre todo cercanos al gobierno, ¿no? Esta especie de la revolución la vamos a defender en las calles, como diciendo, si alguien viene con un plan diferente, con un proyecto diferente a este, vamos a hacer lo que sea necesario, ¿no? ¿Hay temor? En tu caso particular, ¿tienes algún temor de que pueda producirse situaciones de violencia, pero a una escala importante, o se limitará a focos, ¿no? Como que hay mucho cacareo, pero luego la realidad muestra que no será tan terrible? Tú sabes que yo estoy convencida
de que la violencia que ha aplicado el chavismo durante estos 14 años y también si usamos los anteriores, esa violencia que le salió muy bien a Hugo Chávez desde que dio los fallidos golpes de Estado del año 1992, tuvieron como sustento una actitud pasiva y una actitud muchas veces permisiva de nosotros los venezolanos. Pero cuando tú te topas con un hombre joven, un hombre con unas características muy especiales en la política, un hombre vinculado desde su más temprana edad, porque Enrique emerge en la política a los 22, 23 años y nada más y nada menos logra la presidencia de la Cámara de Diputados a los 23 años, creo que tenía. Y de allí para adelante, todos los cargos que ha tenido Enrique son por elección popular, no porque un caudillo o unos caudillos o unos tiranos en Cuba digan que ese es el que conviene, porque yo estoy convencida de que esa violencia la hemos permitido nosotros. Cuando nosotros permitimos que en este país hayan invasores cubanos, tú no le puedes decir a otro que lo que tú permites lo reclames. Tú tienes que reclamar tus derechos, reclamar por tu dignidad. Entonces, yo no sé hasta dónde pueden ser tan brutos como para ir con esa violencia irracional y con esa violencia sanguinaria. No sé hasta dónde. Eso sí, tampoco es que uno puede ser tan ingenuo o tan optimista. Acuérdate, Jorge, que este país está anarquizado. Ellos están anarquizados. Ellos tienen grupos a los que armaron que son de una violencia y de una transgresión, que son delincuentes armados y carnetizados por un gobierno forajido. Entonces, eso es otro peligro, porque a veces no es Maduro el que va a mandar a matar o el que va a mandar a atacar, son esas bandas ya anarquizadas. Eleonora, es indudable que el resultado electoral empieza a mostrar, si bien la cifra obtenida por el gobierno, o sea, han sido más de 7 millones de votos, que también obtuvo más de 7 millones la oposición, por más que la cifra sea importante y sea el 50%, se empieza a percibir que con el fallecimiento de Hugo Chávez, el modelo, el chavismo, el relato, como uno quiera denominarlo, empieza a tener las horas contadas, porque no importa si es Maduro o es Enrique Capriles el próximo presidente, aunque todo parece indicar que va a ser Maduro directamente. Allí hay que tomar decisiones, y tú misma lo has dicho en este espacio, decisiones económicas muy duras que van a terminar en buena medida con esa base que sirvió para la construcción del modelo socialista. No hay duda. Fíjate que si tú pudieras ser un cínico, tú de repente dirías, oye, qué bueno que Maduro cargue con su desastre. O sea, pero claro, eso le significa al país un daño terrible, pues. Eso le significa al país un sufrimiento terrible, y eso le significa al país el que terminen de saquear Venezuela. Entonces, por supuesto, ese cinismo no tiene cabida. Si piensas en Venezuela, si piensas en el pueblo venezolano, si pensamos en nuestra dignidad, si pensamos en nuestro derecho al futuro en libertad, con progreso y con paz. Eso no tiene cabida. Pero tú te pones a pensarlo así cínicamente y tú dices, oye, sí, carga con tu muerto, porque vamos a ver de dónde vas a sacar hoy para seguir regalando y para seguir comprando conciencias en toda América y en los Estados Unidos. Vamos a ver cuando vengan los izquierdosos estos de Hollywood, que vienen a por parte del botín, de dónde le vas a dar, porque ya ni siquiera los chinos les están dando los préstamos, porque los chinos podrán ser muy camaradas, pero donde están no están por soquetes. Eleonora, finalmente,
¿qué crees que va a pasar en las próximas horas? Si Maduro se presenta para ser proclamado y la oposición reclama este cacerolazo, digo, resulta curioso, ¿no? Porque se han escuchado acusaciones de que la oposición incita a la violencia y han convocado un cacerolazo y una marcha pacífica al CNE. La pregunta que uno hace es dónde están allí los motorizados, dónde están los sectores armados, supuestamente por el propio gobierno, como siempre se ha denunciado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué le queda a la oposición si finalmente hoy Maduro se presenta allí? O sea, ¿hay alguna real posibilidad o esto finalmente terminará siendo pisoteado? Yo no creo que ya el chavismo y Maduro al frente de eso tenga la capacidad para pisotearnos más nunca. Enrique es el líder de media Venezuela, si son verdad los datos que estamos viendo, porque habría que, y en el conteo vamos a saber, si es que se da, cuántos en realidad somos. Además que ya de frente te puedo decir que nos birlaron cantidad de votos. Hubo más de 300.000 votos desconocidos, hubo un acoso a los venezolanos en el exterior para que no votaran, lo que sucedió con un cónsul en New Orleans, un tal Jorge Guerrero Veloz, un sádico que hizo barbaridades para que los venezolanos no pudieran votar, y eso no nos permite estar muy seguros de que realmente sean 7 millones, a lo mejor son muchos más. Pero lo que yo sí te puedo decir es que ese líder y este pueblo maravilloso que está poniendo a su servicio la rabia creativa, no va a aceptar que Nicolás Maduro, ni que lo proclame Saibaba, que es su verdadera vocación religiosa, sea legítimo. Él podrá agarrarse el poder. La señora Tibisay Lucena le podrá poner la banda presidencial, pero es un ilegítimo y ese es su mote. Igual que con el pajarito quedó en ridículo, esa banda presidencial es ilegítima y hay más de la mitad de un pueblo bravío, un pueblo que le dio la independencia a 5 países de América, que no se va a calar ya más nunca el poner la mejilla y el ser pacífico. Pacífico en el mal sentido, pacífico sí en el respeto a la vida, que es lo que ellos no tienen, pero no en la aceptación y la permisividad a que nos virlen nuestros derechos. Eso se acabó. Cuando Enrique Capriles dice que eso se acabó, es que se acabó. Y por primera vez, Jorge, y la gente que nos escucha por Infobae, estamos al frente de un líder crecido en valor, crecido en coraje, crecido en inteligencia, crecido en experiencia. Y tú mismo lo decías al principio, el mundo entero se está pronunciando. El mundo entero, que no es el foro de Sao Paulo, que no es Cuba, que no es la señora Kirchner, que no es eso que en lo que convirtieron Mercosur, es el mundo frente a un pueblo que quiere la paz, que quiere el camino del voto para resolver sus problemas, y un régimen absolutamente forajido le pretende torcer la voluntad y torcer el camino de la paz y de las salidas pacíficas. Eleonora Bruzual, periodista venezolana que vive en Caracas, que escribe en el diario El Universal, y también creo que la directora de Genti1.com, un portal recientemente reactivado, con el que recuperado. Eso mismo. Muchísimas gracias por el contacto con Infobae América y será hasta cualquier momento. Un abrazo muy fuerte, Jorge, y todos los de la redacción de Infobae América. Gracias. Explicarnos directamente desde Caracas lo que allí está sucediendo. Eleonora, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Jorge, y gracias, por supuesto, a Infobae, que está tan atenta a lo que sucede en Venezuela, a lo que nos sucede a los venezolanos y a su compromiso como medio de comunicación con la libertad de expresión y con la libertad individual del individuo. Qué cosa maravillosa es saber que aquí se cierran algunas tribunas, pero se abren siempre otras, y otras tan nuestras y tan valientes como Infobae. Muchísimas gracias, Eleonora. Bueno, voy a ir a la pregunta directa. O sea, Enrique Capriles ha redoblado la apuesta. Acaba de convocar hace un rato nada más a un cacerolazo nacional que dice que se sienta en el Estado de los Estados Unidos, embajadores de países como el de España, y también otras personalidades, incluso la OEA, José Miguel Insulza, el titular de la OEA, han apoyado la solicitud de la oposición a que se realice un conteo voto por voto. Hemos invitado nuevamente a Eleonora Brusual, periodista que nos ha acompañado en otras ocasiones, para explicar. Bienvenidos a América Directo. Y hace muy pocas horas conocimos unos polémicos resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que le han dado el triunfo al candidato oficialista, Nicolás Maduro, con una diferencia de poco más de 200.000 votos sobre el candidato opositor, Enrique Capriles. Y esto ha disparado una crisis prácticamente institucional, porque mientras el Consejo Nacional Electoral le ha dado el triunfo a Maduro, la oposición ha denunciado irregularidades, ha denunciado que en realidad los datos no se corresponden con la realidad y con el análisis que habían realizado. Y en las últimas horas se ha sumado el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento